Listos. Bien. Ahora sí, como ya arrancamos la grabación, perdón si me habían estado escribiendo, no había visto. Ah, ok, listos. María Alejandra, no se demora, listos. ¿Cómo hago para volver a donde estaba? Ya. Listos, entonces, ahora sí que estamos grabando, chicos, buenos días a los que nos habían saludado. Estábamos diciendo que estamos rememorando lo que estamos haciendo en función de, haciendo un recorderis de lo que habíamos visto en modelos psicodiagnósticos y les estaba compartiendo que la idea es que dentro de esta asesoría, pues tener como un respeto sobre la forma en que usted está concibiendo la situación. Si bien existen conductuales rigurosos, también existen cognitivos rigurosos, es decir, que solamente les van a limitar el ejercicio a lo comportamental o solamente le van a limitar el ejercicio a los aspectos cognitivos. E intermedios, pues también están algunos que involucran aspectos que se denominarían como emocionales, ¿no? Y por eso aparece luego la terapia racional emotiva. Pero entonces, lo que estoy tratando de hacer dentro de esta asesoría es tener la flexibilidad para que usted, cualquiera que sea su caso, pues usted pueda definir si los elementos que están ahí involucrados son solamente de un corte o de otro. Y por eso abordamos pues modelos como el asunto del ABC. Y decíamos que en la formulación clínica habíamos, digamos, determinado unos pasos que no son una regla, sino que son una sugerencia para que usted tenga presente dentro de su proceso analítico, digamos que cuáles serían elementos primordiales o importantes dentro de ese proceso de análisis que usted debería tener en cuenta. El primero, que siempre ha sido así, es el asunto de la lista de problemas en las que usted pueda definir una serie de situaciones que el paciente identifica como problemáticos. Luego, las creencias centrales, que ahí es donde creo que vamos desarrollando ahora el proceso. Los precipitantes, donde aparecen cuáles son las condiciones iniciales y aparece como la hipótesis de adquisición y las hipótesis de mantenimiento. A partir de allí también les solicité, ya me acordé, una tareita que era que usted levantara de su caso una hipótesis de adquisición, una hipótesis de mantenimiento y una hipótesis diagnóstica. Ahorita miramos entonces quién hizo esa tarea. Luego aparece el asunto de las creencias centrales que lo estamos mirando, los precipitantes, las hipótesis para poder trabajar, los orígenes, eso digamos es un asunto que podemos trabajar desde la construcción de la anamnesis todo el tiempo, para poder establecer un plan de trabajo y poderlo conversar con el paciente. Eso es como el resumen de lo que habíamos estado viendo en los capítulos anteriores. Y a propósito de esta tablita, pues la conciencia que hacemos de que esto está vinculado de alguna forma con lo que ya habíamos revisado, es decir, que hay un proceso razonable, ¿sí?, que nosotros estamos siguiendo y que es el mismo que estábamos planteando anteriormente. ¿Listos? Y luego decíamos que listo, que si usted lo quiere tomar por el lado de la formulación clínica, que en la formulación clínica pues estamos siguiendo los mismos pasos. En esta ocasión pues vemos que la primera columna es donde se colocan todas las ideas, los problemas que la persona dice que nos está transmitiendo, que luego los categorizamos nivel 3, que es decir, de esa lista de problemas, cuáles puedo yo tener un índice clínico sobre esto y otros problemas sobre los que no tengo una descripción clínica particular. Hago mi resumen aquí y paré de contar. Entonces, estamos haciendo un trabajo que nos permite, sea ubicarnos de la forma que usted le vayan a orientar posteriormente o de la forma que usted decida trabajar actualmente, pues usted se puede ubicar tanto en la formulación clínica de esta manera como, digamos, desde otro punto de vista, de otro enfoque, con mayor libertad. Pero que sepa que los elementos son una estrategia común dentro del modelo cognitivo-conductual. ¿Listos? Luego esos se pasan aquí y lo último que habíamos dicho es que, claro, como usted se pasó del formato anterior acá con unas hipótesis que son las de adquisición, las de mantenimiento y diagnósticas, particularmente de esas tres, usted utiliza estrategias para validar esa hipótesis. Mi hipótesis es, por ejemplo, que en el caso de Jenny, la niña tiene ansiedad por separación o sufre ansiedad por separación. Bien podría ser. ¿Por qué? La sintomatología asociada parece indicarme que es eso, porque la señora siente ansiedad cuando el ex, que puede ser, que sí es en este momento, se va a ir, ¿cierto? Y los síntomas aparecen cuando él va a volver a llegar. Entonces yo lo que tengo que mirar es, por ejemplo, si en mi hipótesis aparece ansiedad por separación,
¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí en la estrategia de validación para constatar que sí se trata de ansiedad por separación? Entonces aquí ya habíamos visto que las principales estrategias estarán relacionadas con... Espera un segundo, que aquí en mi cámara me parece como si estuviera a punto de descargarse, no sé por qué. Problemas técnicos. No me descarga. Le vemos la carita. Ya, si ya dejan de verme la carita china. Listos. Bueno, entonces la primera estrategia que yo le sugerí a Jenny y a todos, cuando usted ya tiene este tipo de hipótesis, que es una hipótesis sobre un diagnóstico clínico, es que vayan al manual diagnóstico y estadístico, el DSM-4 LTR o el DSM-5. Y allí vamos a contrastar ¿qué? Los criterios diagnósticos. ¿Cierto? Entonces aquí en estos criterios diagnósticos usted ya pueda definir cuál es la topografía de un cuadro ansioso en lo que el principal factor pues es la separación. Entonces aquí le va a decir cuáles son los síntomas que están asociados a ese cuadro particular y le va a decir cuáles son los tiempos en los que debe aparecer ese síntoma, además de las frecuencias con las que aparece. Entonces, nótese que acá yo ya lo que voy a hacer en mi estrategia de validación es primero observar qué es lo que me dice el DSM-4. Si yo no tengo información sobre hace cuánto, por ejemplo, uno de los criterios es que el síntoma haya aparecido por lo menos hace 2 años. Si yo no tengo esa información, nótese, ya en mi precesión, usted consulta con su asesor y le dice, mire, estoy tratando de verificar si se trata de una ansiedad por separación, pero ahí dice que los síntomas deben haber aparecido por lo menos en los últimos 2 años. Yo no tengo esa información. Entonces, en la precesión ponemos ahí explorar el origen del síntoma, explorar el inicio del síntoma, explorar va en la precesión porque usted está preparando que eso es lo que va a hacer. Mire que esto tiene unas lógicas que son bien interesantes. ¿Cuándo tenemos mayor indeterminación? Pues por cuando no sabemos qué es lo que vamos a buscar. Entonces, por eso una de las estrategias es mirar cuáles son los criterios diagnósticos y a partir de esos criterios diagnósticos, pues yo ya voy a buscar elementos particulares. Por ejemplo, también puede decir que esa serie de síntomas aparecen con una frecuencia particular dentro de un periodo, ¿cierto? Entonces, esa frecuencia, si no la tengo muy clara, pues la tengo que establecer. ¿Cómo puedo establecer la frecuencia? Entonces, ahí es cuando ya empezamos a pensar en los autorregistros, en las tablas, para poder mirar si se adecua o no a una frecuencia de lo que me está diciendo o lo que me está solicitando el manual diagnóstico. También me está hablando de unos tiempos, de unas frecuencias, de unas magnitudes que hacen referencia como a esa serie de síntomas que yo voy a constatar. Entonces yo acá puedo colocar que voy a validar con el DSM-4, ¿cierto? Bueno, con el DSM-5, porque ustedes ya están volando, ¿sí? Y puedo identificar otras cosas. Dentro de ese criterio del DSM, el manual diagnóstico, pues pueden aparecer también otro tipo de nociones como que están relacionadas con la medición de los síntomas de una forma más específica. Entonces es posible que usted además necesite aplicar una prueba. Entonces usted dice, listo, voy a aplicar el STAI, ¿cierto? Ansiedad, estado, rasgo. Voy a aplicar una prueba de personalidad. Entonces voy a aplicar además el 16PF porque necesito saber si es que la persona es naturalmente ansiosa, que pudiera suceder, ¿cierto? Es posible, además que acá, por ejemplo, aplique el análisis de alguna prueba metabólica, ¿sí? O hormonal, ¿cierto? Por eso es que el clínico en este caso tiene que ser muy juicioso, ¿no? Como no somos médicos, pues de pronto no tengamos mucha idea, pero podría suceder lo siguiente o de la siguiente manera. Podría usted darse cuenta que los episodios de mayor ansiedad, de depresión, de lo que sea que usted esté midiendo, son compatibles con ciertas frecuencias o con ciertas periodicidades. Por eso es importante cuando estábamos haciendo la medición que utilizáramos herramientas, por ejemplo, estadísticas, que son las que le van a permitir mirar esto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sin que yo sea machista ni nada de eso, sino que pudiera suceder que ustedes identifiquen que los cambios están dando, o los picos emocionales están sucediendo ciertos momentos del mes, ¿sí?
y usted puede decir, ah, bueno, entonces aquí hay algo que está coadyuvando al síntoma o algo que está muy asociado con el síntoma. Puede ser que los ciclos de esta chica estén ayudando a que se incrementen, a que la curva, que creo que ustedes lo vieron o lo verán en metodología, en modelos de investigación, que era mi clase y que ya no es, en la curva normal, pues que sea leptocúrtica, platicúrtica o mesocúrtica, en este caso pues sería leptocúrtica, si es que la curva está muy apuntada o no en esos justos momentos donde la chica tiene una descompensación, sea metabólica o sea hormonal por sus ciclos naturales, y preciso allí es cuando ella se siente más sensible y esté sucediendo algo. Entonces, claro, yo para solamente una cosa, que es en este caso la ansiedad por separación, mire, puedo hacer 1, 2, 3, 4 cosas diferentes para poder tratar de constatar, y aquí en los resultados yo definir si definitivamente o probablemente, si es que usted aún tiene dudas, o confirmamos si es que efectivamente se trata de ansiedad por separación. U otro tipo de ansiedad, ¿no? Tal vez usted logre describir que sí es ansiedad, pero es ansiedad generalizada. Sí es ansiedad, pero es ansiedad no especificada. Entonces, aquí la importancia recae en esta estrategia de validación. Para eso nosotros también entonces podemos utilizar, por excelencia, utilizamos pruebas, ¿cierto? Pruebas que nos sirvan para aproximarnos a esa confirmación o no de esas situaciones. Esa es mi estrategia de validación. Eso lo habíamos visto el semestre pasado, pero esta sería como la forma en que en el hilo conductor aplicaría. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, no, señor. Jenny Borja. ¿Quién más? Ah, ¿usted se conectó 2 veces? No, profe, todo está entendido. Jenny Ruiz, espéreme. Joana, hábleme. Profe, ¿puedes volver a poner la imagen, porfa? ¿Qué hace? ¿Le va a tomar foto? Joana se durmió. Ah, bueno. Joana, ¿tienes dudas, preguntas ahí? Creo que si Joana no me responde, no puedo continuar. Es muy importante para mí que Joana me diga si tiene dudas o no. ¿Si puedes volver a la imagen? Sí, señora, sí puedo volver a la imagen. Cuando la encuentre. Un segundo que se me perdió la imagen. Ya. ¿Listos? Este era el formato que corresponde a la formulación clínica, ¿no? Es en este caso, pues, el asunto de la identificación de problemas blancos que define esencialmente, pues, cuál es el problema en el que yo me voy a centrar, ¿no? Acuérdense que la persona me pudo haber dado un listado de 30 cosas, ¿cierto? Pero esas 30 cosas, digamos que yo voy a mirar, hacer grupos para tratar de aproximarme a cuáles de esas 30 cosas con cuáles de esas 30 cosas puedo hacer grupos que sean clínicamente significativos y que yo pueda trabajar dentro del proceso. Entonces, para eso formulo unas hipótesis particulares que las hice en el formato anterior, y ya en este formato, digamos, estamos hablando de formato si lo quiere hacer sobre el formato de formulación. Si no, pues usted simplemente dentro del modelo de su intervención pues las va consignando en su libretica y en la historia clínica de lo que está haciendo, y luego pues desarrolla una estrategia. Dice, listo, mi estrategia es, voy a observar los criterios diagnósticos del DSM, voy a mirar si aplico un STAE para mirar si la ansiedad es un estado o es un rasgo particular. Voy a mirar el 16PF y voy a mirar si tiene alguna descompensación metabólica o hormonal. Para eso no es que lo tenga que mirar yo, sino que puedo consultar. El ejercicio es consultar en el historial médico de la persona si de pronto allí existe alguna dificultad, si la persona está sometida a algún tratamiento médico, si está consumiendo algún medicamento. En ese caso es muy importante porque eso puede estar elevando o disminuyendo ciertos ciclos dentro de su corporalidad que estén afectando, por ejemplo, su respuesta psicogalvánica, su respuesta cardíaca,
y eso haga que la persona sienta que está ansiosa, que está deprimida o que está temerosa, pero son sintomatologías que están asociadas al medicamento. Entonces, yo como soy el analista detrás de lo que la persona me está diciendo, esto yo lo puedo proponer dentro de mi estrategia de validación. Pues yo necesito ver, porque la persona en el análisis de las conductas anteriores me ha dicho, por ejemplo, que sufre de taquicardia, ¿sí? Entonces yo voy chequeando eso, y cada cuánto, cómo es que lo sufre, cómo lo percibe, etc. ¿Listos? Ah, bueno, no me dejó grabar, entonces no me dejó grabar los cambios. Exploremos un poco, ya que estamos ahí. ¿Cuál era el formato que seguía? Entonces, vea. Profe, una pregunta. ¿Te acuerdas la tarea que nos habías dejado? ¿Me puedes repetir otra vez? Pues yo no la hice, porque se me Ah, olvidó realmente. bueno. Pero ¿nos puedes repetir otra vez lo que debe tener, por favor, para yo anotarlo aquí y tenerlo en cuenta para hacerlo? Claro, usted debe, digamos, con la información que tiene, eh, hacer una hipótesis de adquisición. Es una hipótesis, o sea que usted bien podría construirla para constatarla o no. Eso quiere decir que usted hace una hipótesis sobre la forma en que la persona adquirió esos síntomas, esas conductas por las que está consultando. Las hipótesis de mantenimiento, entonces usted hace unas hipótesis que diga, bueno, puede ser que esta señora, ¿sí?, adquirió ese pensamiento que es de estar subvalorada, o de no poder, o de no tener una sensación de logro, ¿sí? Y esa está siendo mantenida por la situación que ella tiene, digamos, dentro de su familia. Entonces usted lo va consignando, va mirando a ver. Y la tercera hipótesis que debe aparecer ahí, pues es la hipótesis diagnóstica. O sea, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué tiene? Ansiedad, depresión, no sé, ¿qué es lo que tiene? Baja autoestima, lo que sea, entonces usted va considerando ahí una hipótesis. ¿Mm? Lo otro que aparece como la tarea es hacer una lista con los problemas que usted ya conoce, porque usted lo debe haber hecho entre la primera y segunda sesión con su paciente. Entonces ahí está una lista de los problemas que la persona le dice, le ha dicho, le ha compartido a usted, y cuáles de ellos tienen una medida discreta, o sea, cuáles de esos problemas se pueden medir para que usted pueda estructurar la tabla de cómo las mediría. Eso ya son los autorregistros, ¿no? Entonces, mire todo eso. La hipótesis de adquisición, la hipótesis de mantenimiento, la hipótesis diagnóstica y las conductas que son discretas o susceptibles de medir. ¿En qué autorregistro las mediría usted? ¿Cómo las mediría usted? ¿Se acuerda que veíamos una tablita y decíamos puede ser por días, puede ser incluso por horas, donde usted le diga a la persona, mídame esto, para poder sacar de ahí la línea base, ¿cierto? Entonces, eso es lo que compone la tareita como en general, ¿cierto? Ok, profe. Vale. Listo. Sí, sí. Bien, y luego entonces, bueno, aquí esta tablita la utiliza la formulación para establecer los objetivos. Nosotros no necesariamente tenemos que sacar los objetivos de acá, sino que haciendo o construyendo nuestra línea base, que es lo que acabamos de decir, podemos construir nuestros objetivos, ¿cierto? Los objetivos en términos generales serán incrementar o decrementar una conducta, o en términos generales esa será, digamos, nuestra función. Y aquí en la formulación clínica, pues lo que me están diciendo es cuáles son las categorías de los problemas hasta la categoría nivel 3, ¿sí? Y cuáles de estos yo puedo medir y hacer un objetivo particular con cada uno de ellos. Eso es en el análisis de la formulación, ¿cierto? ¿Cuáles son las categorías de los problemas blancos? ¿Cuáles de ellos puedo medir o puedo hacer en el nivel de análisis? Y listos, ya, eso sería, digamos, con respecto a esta formulación clínica, lo que nosotros estaríamos haciendo desde allá, que si lo vamos a transmitir acá, entonces ya podemos pasar de allá para acá las hipótesis que nosotros hayamos hecho, miren, simplemente es cuadrar en las tablitas las hipótesis que hayamos hecho de adquisición entre el problema. Si tenemos unas fechas de inicio sería lo ideal. Por eso, digamos que considerar un instrumento, como por ejemplo pedirle a la persona que haga una autobiografía, sería algo interesante en la que ella me pueda colocar, por ejemplo, las fechas, ¿no?
y a partir de ahí pues pensar que la persona en su autobiografía va a tratar de colocar lo que le parece más relevante y por eso yo tengo, digamos, mayores oportunidades de poder establecer unas fechas de inicio, poder mirar qué fue lo que precipitó la conducta, ¿cierto? Qué es lo que la predispone y que pues finalmente para poder tratar de establecer cómo fue que la persona adquirió eso. Entonces, nótese que por eso hace parte de nuestra tarea. De una forma más flexible, pues estamos diciendo, listo, cuáles son las hipótesis de adquisición, ¿cierto? De una forma más rigurosa, que es la tarea, de una forma más rigurosa, pues estaríamos utilizando, por ejemplo, la formulación clínica, que si no te digamos algunos elementos antes de llegar a la hipótesis de adquisición, que sería esta, ¿no? Todo eso, digamos, lo hemos visto desde otro punto de vista. Y luego viene el análisis funcional o molecular. Entonces aquí ya empatamos con lo que vamos nosotros. Y es en el análisis funcional. Entonces, listo. Aquí empatamos con esto para decir que esta sería la sección de la formulación clínica que está nivelada con esta parte de la sesión que vimos durante la sesión anterior y dijimos, listo, usted le entrega un autorregistro al paciente, aquí están los autorregistros, perdón, usted le entrega un autorregistro al paciente que considere por lo menos esos tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? El antecedente, la situación y la consecuencia, ¿sí o no? Esta es la forma en la que en el análisis del comportamiento típicamente vamos a realizar una función analítica. Este sería el autorregistro donde yo le digo a él, la conducta que vamos a revisar es la incontinencia y aquí les había dicho algo muy importante y es que no necesariamente usted le ponga esa etiqueta para que él se lleve para la casa y se desmotive de hacer eso, se desmotiva de sacar el formato porque ahí dice incontinencia y qué pena, sino que yo le pongo ahí conductas o lo que sea, otra cosa, o de hecho esto es un cuadro que él mismo lo podría hacer, ustedes lo podrían construir en el escenario de la consulta para que él se familiarice de una vez y toda esa cuestión, o usted le puede entregar la hoja, no hay problema. Lo importante es que este contiene estos tres elementos, el antecedente, la situación y la consecuencia. Mírenlos aquí, están muy claros, que también los miramos aquí. ¿Qué pasaba antes? ¿Cuál fue la conducta que se metió? ¿Y qué pasaba después? ¿Por qué? Yo a él no le voy a decir, yo a él no le voy a entregar una tabla con estos espacios. Miren los que hay aquí. La tabla va sin esos espacios. El autorregistro que yo le voy a entregar a él va sin esos espacios. Lo que necesito que vaya así es la fecha, de pronto la hora en la que sucede la conducta, qué pasa antes y qué pasa después. ¿Por qué no le voy a entregar la tabla con esos espacios? ¿Ustedes qué piensan? Doctoras y doctores. Porque de pronto se va a limitar simplemente a colocar o sea, alguna información con tal de suplir los espacios de las columnas y va a quedar de pronto información que es importante para nosotros por fuera, por decirlo así. Ya, ¿quién da más? Oiga, ya no me había dado cuenta que esto parece que fuera una cicatriz, ¿no? Mire esto. Y entre más me arrugo, más se sale. Son los huequitos, los yuelos. Y en el otro lado, sí, está bien ya. Pero parece que fuera como una cicatriz, ¿no? Rafa, ¿me escuchas? Ya, te oí, Joana, estás con nosotros, golpea 3 veces. Profe, pues yo creo que también porque eso también puede generar confusiones en el paciente, ¿no? De pronto puede anotar cosas en espacios diferentes o cosas que, digamos, no sean tan relevantes en la situación, sino como, pues, no sé, de pronto sí se podría confundir y no quedar clara cómo se realiza el autorregistro, ¿no? Se podría confundir. Eso es lo que yo creo. Sí, pues tienen razón. Resulta que yo en el autorregistro, claro, evito la confusión del paciente y evito que él de pronto me escriba o me deje de escribir lo que yo necesito en la tabla. Entonces, por eso soy muy puntual con él, porque él no tiene esa capacidad. Y lo segundo, entonces por eso soy muy puntual, ¿qué pasaba antes? ¿Cuál es la situación que me está escribiendo o la conducta que necesitamos cambiar? ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Y por qué el que hace este intermedio es usted como analista, no el paciente? Entonces, estos espacios son espacios en los que usted analiza la relación que existe entre lo que pasaba antes y la conducta
y lo que pasaba como conducta y la consecuencia. Este espacio es suyo, ¿cierto? Porque usted es el profesional que va a decir qué tipo de relación existe entre una cosa y la otra. Entonces, les estaba compartiendo que aquí este sería, digamos, el concepto análogo de mi análisis funcional, o cuando ya llego al formato 4B de mi análisis funcional. Cuando ya llego a este formato, mire lo que me encuentro: antecedentes, respuestas, que son la conducta, y las consecuencias. ¿Se analiza? Entonces, estamos haciendo lo mismo, pero de otra forma. Ya lo que pasa es que el rigor del análisis funcional, del análisis de Leonidas Castro en este formato, pues me trae con rigor a seguir unos pasos que nosotros de pronto no los estamos siguiendo al pie de la letra de la otra forma en la que usted la puede ir haciendo, pero mire que esta es la manera en que le guía a usted esa formulación clínica de Leonidas Castro. Entonces, ¿qué estoy poniendo aquí? Mire, exactamente lo mismo que estaba en la tablita de Excel: el antecedente, la respuesta, que es la conducta, y las consecuencias. Esto es lo que me está pidiendo este formato. Yo aquí identifico el paciente, supervisor, en este caso porque es un formato académico. Estoy mirando cuál es el problema blanco o la conducta particular que estoy sometiendo a análisis, por ejemplo, la respuesta de berrinche, o ¿cómo se dice? Berrinche no, sino, eso es un concepto que pronto no se maneja mucho por aquí. Pataleta. Eso, pataleta. Listo. Entonces, lo que estoy tratando de mirar es qué pasa antes de la pataleta, o qué pasa usualmente antes de esa pataleta. ¿Sí? Ellos me consultan, digamos que es el papá o lo que sea, me consulta porque es que esta es la conducta que ellos deciden modificar. Una, dos, tres, cuatro, cantidad de conductas, no importa. ¿Sí? Entonces usted pregunta, bueno, ¿qué era lo que pasaba antes? No sé qué puede estar pasando antes de la pataleta. Que el niño, La separación de los padres o algo así, ¿no? la separación de los padres, que fueron a la... Ah, creo que este ejemplo se les había dado, que fueron a la tienda y el niño pidió un buñuelo en la tienda cuando le llevaron a comprar el desayuno. ¿Sí o no? Creo que Listo. tú nos habías enviado esos formatos, ¿cierto? Claro, si no los Todos. tienen, ustedes los revisan, yo se los comparto. Entonces, Ay, sí, profe, por favor, compártenos esos. Yo no los tengo. claro, no, solo por cualquier 50.000 pesitos cada uno en esta época de Profe, tarjeta. pero no podemos hacerle la transacción porque con el coronavirus no podemos salir. Una transferencia. Denis, Efecti, yo te lo pido, él está cobrando por todo, profe. No, profe, ya llegó Male. Ah, bueno, ahora sí podemos arrancar. Listo, entonces, lo que pasaba antes es que el niño pidió un buñuelo en la tienda cuando lo llevaron a comprar el desayuno y el papá le dijo no, ¿sí o no? Luego entonces el niño arrancó a hacer la pataleta, ¿cierto? Entonces aquí puede ser que usted pida una descripción de la topografía de esa pataleta. Entonces, ¿qué es pataleta para ti? Entonces, se tiró al suelo o se tira al suelo, ¿sí? Grita, llora, ¿sí? Puede ser que se golpea o golpea, se golpea a él o golpea a alguien más. Hablando de golpea, es un segundo que voy a abrirle la puerta a mi esposa.
Listos. Entonces, ¿en qué familia íbamos? En que... Ah, bueno, espera un segundo, que estaba mirando que Joana me preguntó, ¿los resultados se dan a raíz de los criterios y las pruebas de nuestro paciente? Sí. Cuando estamos me imagino que lo preguntas cuando estamos comprobando la hipótesis. Sí, cuando estamos comprobando la hipótesis, María Alejandra, buenas noches. Cuando estamos comprobando la hipótesis, Hola, profe, entonces, perdón llegar tarde. tranquila, el transporte. Cuando, cuando estamos comprobando la hipótesis, podemos entonces hacer las pruebas, mirar el DCM, mirar los diagnósticos médicos que tenga la persona y toda esa cuestión. Entonces, sí, los resultados se dan a raíz de los criterios que se hayan cumplido, los criterios diagnósticos que se hayan cumplido basado en el DCM, y lo que tú puedas decir que sí o que no se cumplía como en la hipótesis que tenías de cada uno de los elementos que estabas investigando. Por ejemplo, si descubres que hay elementos metabólicos o que hay elementos hormonales dentro de la situación. Y hay que mirar si el diagnóstico, si el DSM me incluye o me excluye esa situación, porque a veces dice reacciones emocionales excluidas, por ejemplo, las motivadas por cambios hormonales. Entonces, a veces te dice, ah, bueno, sí hay una situación acá, pero no me sirve para el diagnóstico. O sea que todo eso hace parte como del proceso analítico que usted está haciendo. Entonces, lo principal para nosotros como psicólogos, para poder, digamos, aproximarnos a un diagnóstico, en ese caso sería que se cumplieran los criterios del DSM-4, basado en lo que me está diciendo el paciente y basado en los resultados de la actividad que yo propuse para confirmar. Los exámenes médicos, las pruebas psicológicas, todo lo que usted le haya metido ahí. Ah, bueno, ¿Listo? de acuerdo. Listos, entonces íbamos acá en que, por ejemplo, ellos consultan es porque el niño hace pataletas. Entonces, no, es que ya estamos cansados, donde sea que vamos, entonces hace pataletas o lo que sea. Entonces estábamos dando el ejemplo que creo que lo habíamos visto el semestre pasado, de un niño que le pidió al papá el buñuelo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba antes? Aquí lo tratamos de describir más o menos. Entre mayor cantidad de escritores usted pueda asociar, pues mejor, porque usted está más enterado de el contexto en el que sucede la conducta, ¿cierto? Luego usted se interesa digamos, como por la escena que le están describiendo, que es la conducta problema. Usted le interesa saber específicamente de qué se trata, porque una pataleta para una persona puede ser una cosa y una pataleta para otra persona puede ser otra cosa. Vean, en consultas yo he tenido hermanas que tienen dificultades y se golpean, se madrean, o sea, son groseras entre ellas, se muerden, se pellizcan, incluso una de ellas mordió a la otra, le quitó un pedazo de oreja estilo Hollywood y se la llevaron a prisión preventiva, no sé qué, y mientras la otra en un hospital. Son peleas duras. Y también tuve a alguien que decía que discutía con su pareja y las discusiones eran, tú eres un tonto, ay no, no me digas así, tonta, tonta, de lejos y ya. Y eso es una discusión para ellos. Después de que usted haya visto una discusión donde la gente pelea, se golpea, se muerde, se escupe, se dice groserías, que usted vea que discuten y se dicen tonto y tonta, pues para ellos es una discusión, eso sí, pero usted le da una idea de cuál es la magnitud de la situación. Entonces usted se está preguntando aquí, ¿cuál es la magnitud de esa pataleta? ¿De qué se trata? Pues para usted, ¿qué es una pataleta? No, el niño se pone rebelde y no me habla. Bueno, eso es una descripción de una pataleta para la persona. Pero en este caso, entonces, estamos mirando que el niño se tira al suelo, grita, llora, golpea, saca baba, bueno, etc. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia? Entonces él va a decir, me tocó comprarle el buñuelo, ¿sí? Una, Para que se calmara. ¿Señora? una pela. Ah, una pela. Me tocó darle una pela para que se calmara. Eso también puede ser. Me tocó pegarle para lo mismo, para que se calmara, ¿cierto? Entonces, en esta descripción de la consecuencia, usted le debe sumar el resultado de esa situación, ¿cierto? ¿Y se calmó? Sí, no, ¿cierto? ¿Qué hizo con el buñuelo? Y usted se va a empezar a dar cuenta, a partir de esas respuestas, por ejemplo,
sí se calmó, pero no se comió el buñuelo. ¿Qué podría significar eso? Siempre que hay un tercero, alguien podría estar analizando esta situación, digamos, sobre todo a favor del niño, ¿cierto? Pero un buñuelo, es que el niño tiene hambre, no ha desayunado, déle el buñuelo, pero el niño le compraron el buñuelo, yo le pregunto, listo, ¿y qué pasó? Sí, el niño se calmó, ¿y qué pasó con el buñuelo? No se lo comió. Entonces, ¿qué podría estar pasando en ese caso? Yo podría pensar que el niño lo que quería era llamar como la atención de los papás, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué Porque si otra estamos cosa? hablando tal vez sí de, de que estaban los papás ocupados, fueron al supermercado y el niño pedía el buñuelo y pedía el buñuelo para que los papás le pusieran cuidado, pero realmente no quería el buñuelo. Sí, exactamente. Entonces, lo que puede estar sucediendo, claro, los niños, en este caso, pues hablando de niños, capitalizan en atención, ¿cierto? O sea que el propósito de la conducta no era que tuviera hambre y satisfacer una necesidad fisiológica, el hambre, sino era otro. Que lo que tenemos que hacer es descubrir cómo es que está capitalizando él. Por ejemplo, que es lo típico, es un juego de poderes, ¿cierto? En los que se está tratando de evaluar cuál es la posición de cada uno dentro de esa situación. Entonces, sí, lo logré, me compré el buñuelo, hasta ahí ya tuve la sensación de logro. Lo mío no era hambre, era hacer entender que cuando yo pido un buñuelo, necesito que me entreguen un buñuelo, ¿cierto? Lo mismo, cuando le tocó pegarle, ¿y qué pasó? ¿El niño se calmó o no se calmó? ¿Cierto? Entonces puede ser sí, que se calmó, puede ser que no se calmó, ¿cierto? O no se tranquilizó y ya, ¿cierto? Habría que ver. Entonces, después de que yo tengo una serie de descripciones sobre esto, digamos que sean n cantidad de conductas, ¿cierto? Hasta n, y yo las voy sacando de mi análisis de los autorregistros, o sea que él me está diciendo, en una semana, mire, me hizo la pataleta aquí en la panadería, me hizo la pataleta aquí en el colegio, me hizo la pataleta aquí con el papá, cuando lo fue a llevar a no sé dónde, con la abuelita. Entonces, lo que estoy tratando de sacar es la cantidad de elementos que están relacionados con estas situaciones entre lo que pasaba antes y lo que pasaba después, y si las respuestas tienen alguna modificación de acuerdo al escenario. Esto es supremamente relevante, porque a veces esta conducta que se dice aquí una pataleta, pues tiene, digamos, una función diferente, pero no solamente una función diferente, perdón, sino que también se presenta de diferente manera de acuerdo al escenario. Por ejemplo, a veces esta pataleta es de esta forma con la mamá, pero no con el papá. O sea que esta misma pataleta que dicen aquí con el papá puede ser simplemente que se pone bravo y ya, no me habla y listo. Entonces, por eso les decía, es importante registrar también cuál es la calidad de la respuesta, porque ahí yo ya estoy mirando que existe una respuesta diferencial. O sea, que hay una forma diferente en la que él se está comunicando, si es que aquí sucedió con la mamá y aquí sucedió con el papá, y eso también me está dando ideas, ¿cierto? Acerca de la forma en que está interactuando él con cada uno, porque es que el niño, el caso del niño, pues es inteligente. ¿Esto puede suceder entre los adultos? Pues claro. ¿Cuál es el motivo de una discusión? Es que usted me pelea por todo. Entonces aquí pone listo. Entonces, ¿cuál es la característica de esa pelea? ¿No? Cualquier cosa, los celos, es muy celoso, o es inseguro, o bueno, no sé, o es ansioso, depende de la característica que estemos hablando, que sería lo que va aquí, como la conducta, ¿cierto? Entonces usted tendrá que empezar a documentar, listo, ¿y qué pasaba antes? No, pues es que estábamos viendo televisión y ¡tling! Me sonó el celular. Ah, sí, ¿quién le está chateando? Entonces, antecedentes, ¿cierto? Entonces, antes de la conducta sucede algo de esto, estamos mirando Netflix, y ¿cómo así que cómo así que ese profesor le está escribiendo hasta ahora? Podría ser. ¿Cómo así que no sé quiéncito le está escribiendo hasta ahora? Podría suceder, ¿cierto? Antes de. Bueno, entonces, ¿cuál fue la respuesta, no? Entonces él empezó a alegar, o se puso digno y no me quiso hablar, eso puede suceder entre parejas, o arrancó y se fue, o en casos más graves, pues no sé, me maltrataba, o, ¿sí? Entonces usted está aquí escribiendo la topología de esto. Y al final, ¿qué pasó?
No, pues me tocó pedirle perdón, me tocó mostrarle el WhatsApp, o me tocó mostrarle el historial de llamadas, o me tocó meterme a Facebook y mostrarle quién era el que me estaba hablando. No sé, usted lo sabrá más que yo. Eso pasa entre parejas, ¿cierto? Entonces usted coloca aquí, ok, hizo eso, listo. Entonces me tocó mostrarle el historial de la charla para que se calmara. ¿Y se calmó? No sé, dígame usted, ¿cierto? Entonces, ¿y se calmó? Sí, se tranquilizó y ya, y entonces me dio un beso y ya, listo. Ah, bueno, listo. O no, no se calmó, siguió con la idea y entonces ahora cada vez que me escriben tengo que mostrarle eso. Entonces yo tengo que mirar, ¿sí? ¿Cuál es la relación que existe entre esos tres elementos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, en el caso de la señora que está manejando Jenny, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que la hacen sentir mal, tiene sensaciones de depresión, de angustia o de ansiedad. Entonces, normalmente, ¿qué está pasando antes de eso? Si es que existe un maltrato físico, un maltrato verbal, si es que el niño no llega, ¿qué es lo que está pasando antes, cierto? Que hace que ella dispare esa conducta o esa sensación particular. ¿Y qué pasa después? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar dónde, digamos, cuáles son las características en términos de esos tres elementos. ¿Dónde estábamos? Estamos hablando que esos tres elementos, ¿dónde están? Pues en ese formato de autorregistro que yo le di a la persona, donde me está capturando los antecedentes, la situación y la consecuencia. ¿Y eso para qué lo hacemos? Porque luego yo le voy a meter aquí dos columnitas entre el antecedente y la conducta, y entre la conducta y la consecuencia, que son las que me van a servir para hacer el análisis funcional que me va a establecer aquí si la relación que existe entre esta cosa es una relación condicionada o aquí ha existido un proceso de condicionamiento, ¿cierto? Y si la relación que existe entre, bueno, entonces primero miremos esto. Por ejemplo, si existe una relación condicionada, entonces resulta que es que hace mucho tiempo, ¿cierto? Desde la primera vez que salieron, por ejemplo, a la tienda con el niño, lo primero que hicieron fue comprarle un buñuelo, ¿cierto? Entonces, esa relación se ha condicionado en la medida que el niño asocia, ¿sí?, salida con recompensa. Porque ahora, bueno, ustedes de pronto lo saben más que yo, entonces ahora resulta que cada salida me toca comprarle algo. Pero ¿de dónde sacó eso el niño? Lo sacó de su historia, ¿no? Entonces ahí es cuando yo tengo que mirar la relación que existe entre el antecedente y esta respuesta o esta consecuencia. Entonces resulta que, claro, como yo en el historial de salidas a la tienda con el niño le enseñé que cada vez que sale le compro algo, en los momentos en que dejé de hacerlo, él sintió pérdida. Dijo, me están tumbando, ¿cómo así? Yo estoy acompañando, ¿qué pasa con un buñuelo? ¿Cierto? Y a partir de ese momento, por ejemplo, empiezas a explorar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta adecuada para eso? Típicamente un niño que está frustrado no tiene herramientas o no tiene elementos para enfrentarse a la frustración. Entonces eso usted lo debe tener claro en el escenario de una intervención clínica con niños. Como él no tiene herramientas para procesar su frustración, entonces él va a hacer pataleta, va a llorar, va a sacar sus emociones a flote porque sintió pérdida. ¿La pérdida de qué? Pues que me tumbaron, porque normalmente cuando salimos algo me dan y porque ya no me dan. Lo mismo podría estar sucediendo en los ejemplos que estábamos dando antes, ¿no? Aquí algo cambió, algo pasó. ¿Por qué? Porque de pronto en el principio de la relación, por ejemplo en el caso de Jenny Ruiz, sí es que el muchacho está acostumbrado a que ella haga lo que él le dice. Desde siempre ha sido así. ¿Dónde está la embarrada? Pues que desde el principio esa interacción se haya presentado de esa manera. Entonces lo que va a pasar es que él aprendió que cuando él le dice que se vista de una manera, ya lo tiene que hacer. Que cuando él le dice que ella actúe de una forma, lo tiene que hacer, ¿cierto? Ella misma le enseñó, es decir, la interacción, no ella misma, la interacción le enseñó al muchacho a que esa era la forma adecuada, ¿cierto? Cuando ya no sucede, que sería, por ejemplo, interesante mirar aquí, si es que las reacciones de la niña ya dejan de ser como eran antes, pues él va a reaccionar de una forma particular porque va a sentir pérdida. ¿Cómo así? Si es que ahora yo le digo, no, no puede salir y se va. Entonces, ¿qué pasó? O sea, me está engañando, ¿qué es lo que está sucediendo? Él tiene también sensaciones como ser humano. Que no sean las adecuadas o que no sean positivas, eso, pues, digamos, el juicio de valor no nos toca. Pero están relacionados con ese proceso de aprendizaje que haya tenido durante su relación, aquel hace una cosa y la pareja hace otra.
¿sí? A que, por ejemplo, yo me embarraco y él me tiene que pedir perdón. ¿Sí? Cuando la interacción sucede de esa manera, pues entonces lo que está haciendo la persona es asociar, ¿cierto? Una acción con una respuesta esperada. Entonces yo asocio una acción que es ir a la tienda con una respuesta esperada que me compren algo. Asociar una acción que es que yo me pongo digno con una respuesta esperada y es que ella me ruegue o él me ruegue. Cuando eso no sucede y si yo no tengo una preparación, una integridad psicológica para dar una respuesta adecuada a eso, entonces lo que puede suceder es una respuesta que eventualmente puede ser una respuesta poco adaptativa. La primera respuesta es un intento de adaptarse a la situación. Si ese intento de adaptarse a la situación me genera logro, entonces ese logro es reforzado. Entonces, por ejemplo, yo tengo en este caso un niño, ¿cierto?, que ha sido recompensado típicamente cuando va a acompañar, porque siempre le compran algún helado, un dulce, un buñuelo, lo que sea. Esa respuesta entonces por asociación está siendo aprendida. Eso sucede mucho con los niños muy pequeños, que uno por cariño, entonces el niño señala y uno les da, lo que está haciendo es un esquema de aprendizaje con reforzamiento. Entonces él aprende esto. Cuando emite la conducta, pues él está tratando de adaptarse a la situación nueva. Entonces aquí es donde va el cuento del asunto. No sé cómo responder cuando no me dan porque nunca había sucedido. Por ejemplo, la pareja de la niña que tiene Jenny. No sé cómo responder cuando quiero una relación sexual y ella no me la otorga. No sé. Entonces ahí es donde aparecen los intentos de adaptarse a esa nueva situación. Me emberraco, ¿sí? Lo exijo, me voy, golpeo, grito, hago una pataleta, ¿qué hago? Cuando aparece ese nivel de respuesta, perdón, estoy hablando por los dos, ¿no? Cuando aparece ese nivel de respuesta, lo que sigue es analizar la relación que existe entonces entre esa respuesta que apareció y la consecuencia, porque en este caso voy a mirar si aquí lo que existe es una relación de contingencia o una relación contingente. O sea, si aquí existió un refuerzo, ¿sí?, o un castigo. Si esto reforzó esto o lo castigó, eso es lo que yo voy a mirar acá. Entonces, mire, aquí yo estoy analizando si esto, cómo fue que lo aprendió, ¿cierto? Y aquí estoy mirando esto, cómo es que está siendo reforzado por esto otro, que es la consecuencia. Y por eso lo importante que nosotros hayamos revisado el tema de, ¿cómo se llama?, de la hipótesis de adquisición y mantenimiento. Mire las que aquí están, pues yo estoy mirando los antecedentes y la consecuencia y estoy mirando qué es lo que mantiene el síntoma. ¿Qué es lo que mantiene el síntoma? Pues resulta que como usted le sigue comprando el buñuelo, esa respuesta es reforzadora de esta conducta, ¿cierto? Él no va a dejar de hacerlo porque sabe que usted se puede demorar 10 minutos, 20 minutos, media hora o una hora y termina por comprarle el buñuelo, ¿cierto? Ahora, ¿qué otra cosa puede estar sucediendo? Pero es que yo no le compro, yo le pego. Y ahí es cuando el análisis se pone un poco más complejo, pero también más interesante, y es que a veces esta conducta, así sea de pegarle, que la gente lo asocia como un castigo, puede realmente ser un reforzador. Entonces aquí aparecen como esos reforzadores que son paradójicos o que son, digamos, contrarios a lo que la persona puede pensar, porque yo digo, no, pero es que yo lo estoy despegando, o sea, lo estoy castigando. Puede ser que este castigo esté funcionando también como un reforzador. Entonces eso hace parte de este análisis. No, es que usted cada vez que le pega, no lo está castigando, lo está reforzando. ¿Dudas? Profe, esa conducta de pegarle tal vez puede ser que el niño está consiguiendo como tal esa atención que desea el papá. Exactamente. Exactamente. O sea que puede ser que para la mente del papá, pegarle es una forma de castigar eso. Pero el Pero niño está consiguiendo el objetivo. exactamente, para la mente del niño puede ser que el papá, con el que de pronto no se ve hace mucho tiempo, cuando lo castiga, lo refuerza. Vea, yo tuve un caso de un niño en el ICDF, que el niño estaba en el Puente Aranda, en el ICDF de Puente Aranda, y estaba por hurto. ¿Y saben el papá en qué trabajaba? Era policía. Era policía. Y el chino vivía separado del papá y las únicas veces, este análisis nos llevó, digamos, a esa conclusión, las únicas veces donde el papá se dirigía al niño
era cuando tenía que llamar a reprenderlo porque estaba allá, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre usted haciendo eso? Si su papá está aquí, no sé qué, da, da, da. El papá en su mente lo está castigando. Me tocó llamar a este chino y le di su cantaleta, da, 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 da. Pero en el inconsciente podría ser, pero no, dejémoslo así. En la psicología del niño, para no decir el inconsciente que no nos toca a nosotros, pero sí es un asunto que no es consciente para el niño, esta situación resulta reforzante, que el papá lo llamara a hablar con él, así fuera para castigar. ¿Listos? Entonces, nótese que aquí es donde realmente empieza el análisis, ¿cierto? De la conducta. O sea, aquí es cuando yo ya empiezo como analista a pensar, ¿sí? ¿Por qué es que sucede esta vaina y por qué es que sigue sucediendo? Porque es que los papás, a pesar, porque ellos acá pueden decir que han intentado varias cosas. Mire, yo he intentado comprándole el buñuelo, he intentado pegándole, he intentado hablar con él, ¿sí? Y no cambia. Entonces aquí es donde yo tengo que hacer, digamos, especial énfasis cuando estoy mirando una serie de conductas que los padres dicen que no han podido extinguir. ¿No? Cuando yo llego a esas conclusiones, entonces yo estoy mirando y estoy diciendo, no, mire, lo que pasa es que realmente lo que está sucediendo es que el niño está capitalizando es con atención. No importa si la atención es negativa, lo mismo va a pasar en los salones de clase. Si el niño llega a la conclusión de que tiene que ser malo, ¿sí? Para que en el colegio lo tengan en cuenta o para que ya no le hagan bullying, ¿sí? Pues se va a portar mal. Entonces no importa que lo lleven a la rectoría, se los digo yo, se los digo yo de primera mano, ¿cierto? Que tenía tarjeta de cliente frecuente en la coordinación de disciplina, ¿cierto? Entonces no importa si uno se está portando mal, no importa si uno está recibiendo un castigo aparente por lo que está haciendo, pero eso puede estar trayendo réditos en otro sentido. Chao, mi amor, mi vida. Chao, mi amor. Venga, salude. ¿La saluda? No, bueno, entonces no. Listo. Perdón. Entonces, Tan tierno. yo soy más tierno que tu hija. Entonces, lo que voy a estar analizando es si esas consecuencias son las que están reforzando en la conducta del niño. Entonces, habrá que mirar, ¿sí? Por ejemplo, esto lo podemos ver en positivo o lo podemos ver en negativo. Alejandra ahorita que habló, no me acuerdo si era Alejandra ahora, no, era Paula, ¿cierto? Que tiene el caso de una niña que tiene un historial de abuso no consumado, como de acoso, ¿sí? Entonces, ese historial de acoso pues le está como trayendo una serie de consecuencias con su relación actual. Entonces, usted también va a mirar el escenario, pues qué es lo que pasaba antes, qué es lo que hace, cuál es la característica de la conducta del comportamiento y qué es lo que hace que se refuerce, ¿sí? Yo les había contado también la historia del abuso de una persona que tenía 35 años en esa época, y que él se dio cuenta, digamos, durante el proceso recuerda un abuso infantil, ¿cierto? Y lo que sucede es que él tiene la conducta de evitar o de evitación de escenarios o de escenas sexuales, ¿cierto? Entonces, para ellos es un problema, sí, puede ser que existan, digamos, parejas que puedan estar durante muchos años sin tener encuentros sexuales y está bien para ellos, está perfecto. Si no es un problema para ellos, pues no debería ser un problema para nadie, ¿cierto? Pero consultan esencialmente por eso y cuando usted va a mirar, si esta es la escena, entonces vamos a mirar qué era lo que pasaba antes. Haciendo un ejercicio como estos, entonces me doy cuenta que ella escenifica las cosas en forma similar a como las escenificaba el tío del señor, que ya es un señor, pero en ese momento era un niño. Entonces, ¿cuál era la escena? Entonces, que el señor esperaba, ellos vivían con la abuela del muchacho, del niño en esa época, entonces esperaban a quedarse solos. Al quedarse solos, en casa, el señor, digamos, apagaba el televisor, apagaba la luz, ¿sí? Digamos, metía con él en la cama, etcétera, ¿cierto? Y todo eso, él lo asoció entonces
con sus sensaciones y con la situación de abuso. Entonces él aprendió, tiene una relación ahí en la que él hizo una asociación entre todos esos elementos de quedarse solo en la casa, de que alguien estuviera, se aproximara a él, le apagara el televisor, apagara la luz, se metiera en la cama y empezara a decirle cosas. Entonces, aunque su pareja actual a eso le parezca muy normal y le parezca romántico, él ya hizo un ejercicio aquí de asociación y la hizo en su infancia, ¿cierto? Esa asociación eventualmente pues está condicionando una serie de respuestas. Esas respuestas pues son las de evitar las escenas sexuales, las de, digamos, producir, en este caso, digamos, producir impotencia o producir una serie de síntomas de asco o de otras situaciones que la pareja actual no entiende, ¿cierto? Pero resulta que como ella tiene una forma de aproximarse que es similar, ¿sí? Eso hace que el síntoma se mantenga, ¿sí? Entonces, resulta que aquí esa forma en la que ella se aproxima refuerza la respuesta particular, ¿no? Entonces yo tendría que mirar, a veces esto funciona en positivo, a veces funciona en negativo, y en este caso pues yo tendré que, por ejemplo, reducir estas respuestas, porque no son deseables. Reducir las respuestas de evitación ante los encuentros sexuales o reducir la pataleta puede ser un objetivo de intervención diferente a incrementar la frecuencia con la que la persona tiende la cama, incrementar la frecuencia con la que hace o realiza X o Y actividad. Entonces, esto es importante, por supuesto, porque yo a partir de ahí pues necesito definir cuáles son las acciones que voy a hacer para modificar esto, para modificar esto, para modificar esto, y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, tengo que cambiar esta vaina, este esquema de refuerzo, tengo que cambiarlo, tengo que cambiar este esquema de castigos, ¿qué es lo que tengo que modificar? ¿Listos? Creo que si cierro esto no está guardando. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Mientras voy mirando navegando en mi aguas. Profe, yo te quería preguntar. Señora. Es que yo le alcancé a enviar al paciente el Joa, ¿puedes autor. hablar más fuerte? Es que no, es que es el micrófono. Yo aquí trato de gritar. Joana. Y yo le alcancé a enviar el autorregistro. Entonces el paso a seguir sería ya como tal realizar lo que tú estás haciendo, ver la relación entre el antecedente, la circunstancia, el lugar y los refuerzos o la respuesta de eso, ¿sí? Eso sería lo siguiente que yo haría con esas conductas. Sí, pero lo siguiente, lo inmediatamente siguiente con eso es medir la frecuencia con la que se presentan esas conductas, ¿sí? O sea, que yo le doy el autorregistro para que él me diga, en la semana se presentaron, de lunes a domingo se presentaron tantas veces. Sí. Cada semana se presentó tantas veces eso, entonces yo hago una medición, digamos que eso sería, digamos, lo primero. Ya lo siguiente es hacer el análisis, porque yo lo primero que hago es medir porque yo necesito establecer la línea base. Luego Sí. hago el análisis para poder establecer qué es lo que está sucediendo en la relación de esa conducta y luego poder definir qué es lo que tengo que hacer yo y establecer mis objetivos de intervención terapéutica con este análisis, ¿cierto? Entonces yo ya sé que por ejemplo, yo ya sé que este jueguito, en el que tengo 10 conductas que se presentaron a la semana, o sea que se presenta, digamos, más o menos una por día, ¿sí? Entonces ya tengo una medición y ya tengo un análisis, las dos cosas, en las que yo puedo ver, claro, es que se está presentando porque se está reforzando, se está castigando con esto, con estos elementos. A partir de ahí, entonces yo empiezo a generar mis objetivos. Digo, listo. Entonces, ¿cuál será mi objetivo? Necesito cambiar la relación que existe entre la respuesta y la consecuencia porque hay una relación de refuerzo allí. Ya. Gracias. Entonces,
Claro, lo que yo hago con el autorregistro son varias cosas. Lo primero, si digamos vamos a mirar en términos de paso a paso, pues sería ese asunto de evaluar cuál es la frecuencia con la que se presenta una conducta, porque esa es la frecuencia inicial con la que vamos a empezar. Entonces, inicialmente el niño hacía de 5 salidas, 5 pataletas, o sea, al 100%. Y entonces mi propósito es reducirlo. Pero como si yo no hago el análisis, no sé cómo reducirlo, entonces necesito, después de haber mirado la frecuencia, hacer el análisis de cómo está funcionando la conducta para poder empezar a ofrecer modificaciones. Mire, ¿cuál sería una de las modificaciones? Venga, miramos. Entonces, si el niño tiene aquí una situación de aprendizaje donde aprendió a asociar una cosa con la otra, ¿sí? Yo puedo empezar a modificar la manera en que está sucediendo el antecedente para tratar de modificar la condición o el condicionamiento que aparece aquí, ¿sí? Yo voy a hacer un ejercicio de contracondicionamiento, así se llama. O sea que técnicamente ya vamos a empezar como a mirar, chum, listo, entonces tengo que hacer un contracondicionamiento. Tengo que hacer un procedimiento de extinción acá, o sea que tengo que eliminar el refuerzo para que la conducta tienda a extinguirse. Pero entonces, si yo no tengo estos elementos, pues yo no sé qué es lo que puedo hacer. Sí, Entonces, es verdad. claro, entonces yo primero miro las conductas, ¿sí? La frecuencia, digo, listo, conducta de pataleta, acá la tengo, chan, chan, chan. La persona ya me hizo un autorregistro y tengo 10 registros, o tengo 20 registros, o tengo 50 registros para poder analizar. Mire, los antecedentes lo que me están diciendo es que en ninguna de las ocasiones cuando va a salir el niño con el buñuelo, él le informa que no le va a comprar nada. Entonces yo ya digo, listo, esto puede ir haciendo parte dentro de mi modificación. Siempre que lo vaya a sacar, entonces usted le dice, lo pone a contar la plata y le dice, listo, mire, papito, vamos a comprar 1000 de pan, 2 pastillas de chocolate, 3 huevos. Los huevos valen 200, ¿cuánto le da eso? Listo, ¿cuánta plata hay ahí? Si ve que no hay plata, entonces usted ya empieza como a trabajar sobre eso, elementos muy específicos, para mirar cuáles, digamos, empiezan a ser las consecuencias. Entonces usted se puede ir dando cuenta, por ejemplo, como, claro, es que mire, solo con darle información al niño de que no hay más dinero que este y que este dinero alcanza solamente para esto, esto ya hace que en mi siguiente medición, por ejemplo, ya no hayan sido 5 pataletas de 5 salidas, sino 3. Entonces, está Se bien. reduce la conducta. Exacto, se redujo. Yo lo que estoy ofreciendo en este caso, se los he dicho a ustedes de algunas formas, no es brujería. Yo lo que estoy haciendo acá es un análisis y yo aquí ya le puedo decir, si vio, o sea, con solo darle información, mire, ya la conducta se redujo, no se extinguió, se redujo. La conducta como sigue apareciendo, entonces yo también me puedo fijar aquí en el reforzamiento. Entonces, si usted aquí a la salida le dice que no hay más plata, ¿cierto? A la que van a salir a comprar, pero si luego de la plataleta usted le resulta comprando, ¿cuál es el mensaje implícito que le está dando al niño? Pataleta que haga, pues lo va a seguir teniendo. Pues claro, pero además le está diciendo que es mentira lo que yo le estoy diciendo acá. O sea que la misma persona está jugando en contra. Si yo antes de salir le digo que no hay más dinero para comprar buñuelo, pero a pesar de eso me lo compra, entonces ¿qué está percibiendo el niño? Una mentira. O sea que no importa lo que él diga aquí. Sobre eso entonces hay que ser siempre muy juiciosos ya a la hora de empezar a aplicar. Y hay que enseñarle esto a los usuarios, a los consultantes. Si usted va a empezar a hacer un proceso de modificación conductual, lo más dañino que puede suceder es que usted decaiga dentro del proceso, porque el niño se va a hacer más fuerte. O sea, si el niño aquí percibe que le estoy diciendo mentiras, ya la próxima vez que yo trate de utilizar esa técnica ya no va a ser igual de eficiente. Porque yo ya le digo al niño, sí, mire, cuente la plata, no sé qué, sí sé más, pero él ya se va diciendo, sí, yo le cuento, pero de todas formas, ya sé que igual yo le hago la pataleta y me la compro. Entonces, una vez se inicia un proceso de modificación conductual, esta vaina es lo más serio que hay. Porque usted lo que puede estar produciendo es como cuando le dicen a usted que no consuma ¿cómo se llama eso? Jenny, Johanna, ayúdame. Sí. Ese medicamento que es para las infecciones, ¿no? Antibiótico. Que no consuman tanto antibiótico por todo, porque genera tolerancia. Entonces, Dependencia también. sí,
Entonces, si usted empieza aquí a ponerle una cantidad de estrategias al niño que nunca consuma, lo que va a producir es resistencia en el niño, o sea que el niño se va a volver cada vez más resistente. Ya a usted ya el niño no le vale con que le diga que no hay dinero. Ya al niño no le vale con que usted lo ponga a contar la plata y a mirar cuánto vale cada cosa, porque al final siempre consigue su resultado. Entonces yo puedo mirar esto y también puedo mirar el refuerzo, ¿no? Entonces decirle, no, mire, definitivamente si le dijo que no, es no. El niño llueve, truene, relampaguee, patalee, lo que sea, no. Para tratar de extinguir la conducta, entonces yo lo que le voy a decir en este caso, el castigo es algo que no está tan bien visto actualmente. Creo que a algunos de ustedes yo les había mostrado el libro de Ibar Loas, que es este, ¿cierto? En el que se maneja planes... Ay, ¿no me están viendo? Ay, qué tristeza. No, profe. Ya, me tienen que estar viendo, chicos. Este que era el de Ibar Loas, ¿cierto? Donde les explicaba que aquí hay un plan de manejo conductual bien interesante. Pero entonces, cuando yo trato de producir la extinción de la conducta, entonces yo simplemente lo que voy a hacer son reforzamientos a la conducta deseada y voy a dejar de reforzar y de castigar conductas indeseadas. El castigo pues siempre ha sido mal visto porque ha sido mal entendido, ¿cierto? Pero en este caso, como aparece que si es castigo físico, pues entonces lo que vamos a procurar es que no se aplique. Que no se aplique pegarle, simplemente que se cumpla, ¿cierto? La consecuencia, que es no comprarle. ¿Listo? No le compran. ¿Qué es lo más difícil? Pues que resulta que existen reforzadores sociales. Entonces, esos reforzadores sociales funcionan a favor y en contra del proceso. ¿Por qué? Por ejemplo, puede ser que el papá no le perturbe tanto la pataleta del niño como le perturba la forma en que lo ven los demás cuando el hijo hace pataleta. Entonces hay que mirar también esa parte, que es al papá, ¿cierto? Al que le está afectando la forma en que lo ven, porque la gente dice, uy, ese chino, uy, no, ese papá no le dice nada, no sé qué. Pero entonces hay que hacer una preparación psicológica también para esa persona, porque esa persona también está sufriendo un refuerzo social o no al respecto. ¿Sí? Hay gente que usted lo ha visto en la calle, hay gente, incluso uno puede ser, uno de chinos que hacen pataletas, lo que sea, y uno, y el papá no dice nada. Entonces él siente presión, esa presión hace parte de ese refuerzo social, que lo inducen a él a decir, ah, ya no moleste más, y sangolotear al niño como diría mi mamá. ¿Sí? Entonces hay que ver también que esos hacen parte integral del asunto. Entonces, en la formulación clínica simplemente lo que va a aparecer adicional a eso pues son el formato que tiene que ver con las hipótesis de mantenimiento. ¿Qué es eso? Que usted haga un análisis después de haber, digamos, establecido qué es lo que hizo que apareciera la conducta, que usted haga un análisis para mirar qué es lo que hace que se mantenga la conducta. Entonces, si ese proceso que hace que se mantenga la conducta es un reforzador o no es un reforzador, o es un castigo, o es un refuerzo diferencial, o es qué, ¿cierto? Básicamente, aquí usted lo colocaría en ese formato con la información que allí le están pidiendo. Yo no le estoy pidiendo esa información, yo le estoy pidiendo es que con ese ejercicio usted simplemente llegue a ese análisis sin necesidad de escribirme ese formato. ¿Listos? Y luego de eso, entonces, establecer los objetivos. Yo establezco esos objetivos de acuerdo a lo que me decía aquí este formatico. Saltémonos la integración ahí, porque si usted lo va a hacer por esta formulación clínica, luego entonces miramos la integración. Pero entonces, ya que usted empieza a integrar, pues cuáles van a ser sus metas terapéuticas, usted ya a estas alturas pues tiene una hipótesis, que es lo que yo les estoy diciendo como tarea, de más o menos de adquisición, ya sabe qué es lo que lo mantiene, que lo mantiene un esquema de reforzamiento en el que el niño o la pareja siempre logra lo que quiere. En el caso de la pareja, pues es que a partir de las discusiones, pues siempre ella o él se sale con la suya, y eso pues hace que se mantenga el síntoma, que es que busca cualquier excusa para pelear o para ser celoso o lo que sea, ¿cierto? Y entonces ahí, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Miren que ahí dice ya especificar. Entonces aparecen esas metas en las que yo voy a decir, voy a decrementar la conducta de pataleta.
¿cierto? Decrementar la conducta de discusiones por por el uso del celular. Decrementar o incrementar la conducta de charla. Para si es que tenemos, digamos, un problema en los que las personas se les dificulta hablar de lo que les sucede. El caso es que lo más simple que usted puede plantear es incrementar o decrementar una conducta. Así de sencillo. Conducta. Espérenme. Listos. Entonces yo necesito incrementar o decrementar una conducta. ¿Cómo? Entonces aquí es donde ya viene lo que estábamos hablando con Joana. Pues cuáles son las actividades particulares que debo hacer, ¿cierto? Para llegar a cumplir esa meta. ¿Sí? Entonces habíamos dicho, listo, número 1, entonces vamos a anticipar la actividad. Entonces dentro de anticipar la actividad, usted puede describir que el padre, ¿sí?, debe describir lo que va a suceder durante la salida. ¿Sí? 2, el padre debe anticiparle, por ejemplo, anticipar el dinero máximo a gastar. ¿Sí? 3, debe compartir con el niño el valor de cada cosa a comprar, ¿cierto? Esto para que yo pueda hacer con él, por ejemplo, le digo, listo, mire, hicimos una lista de los huevos, el pan, el chocolate, el tamal o lo que sea, y esto me dio 5.000 pesos. ¿Cuál es el máximo que podemos gastar? 5.000 pesos. ¿Y cuántos son 5.000 pesos? Estos son los 5.000 pesos, lo que sea. O sea que usted como estrategia, usted puede, en ese caso, usted puede ser un poco creativo, digamos, porque como son tantas las posibilidades de problema que se nos pueden presentar en consulta, siempre lo que vamos a ver son indicaciones, a menos de que usted esté trabajando, por ejemplo, como en el debug, con rehabilitación, pues entonces es mucho más específico, ¿cierto? En situaciones. Y usted aquí puede establecer una prioridad, un orden, es decir, qué va primero, qué va después. Aquí simplemente lo que hicimos fue tratar de ponerlas en un orden lógico. ¿Listos? Y esto para decrementar esta conducta. Para decrementar otra conducta, entonces lo mismo. Tenemos que hacer un alto, entonces usted aquí le coloca cuáles serían las actividades que va a realizar. Entonces, primero que todo, vamos a hacer un contrato de pareja, no sé. El contrato de pareja establece que hay unos momentos o unos lugares para utilizar el celular y que la persona esté de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? ¿Estoy de acuerdo? Sí. El contrato de pareja establece que hay conversaciones que son privadas porque aparte de que somos pareja, somos individuos, entonces yo no tengo acceso a las conversaciones privadas de él y él no tiene acceso a las conversaciones mías porque estamos trabajando en una relación de confianza, y que eso vaya ahí, ¿cierto? Y lo vamos implementando y vamos mirando, entonces cómo esas actividades o esos elementos que yo propongo decrementan o incrementan la conducta. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis? Pues porque como tenemos una medición, ¿se acuerda? Habíamos hecho una medición y si lo estamos haciendo semana por semana, podemos hacer esa planificación. Mire, durante esta semana, entonces usted le va a anticipar al niño. Durante esta semana usted va a hacer el contrato con su pareja y vamos a mirar cómo funciona. Cada vez que vaya a aparecer una conducta, usted le recuerda el contrato. Cada vez que vaya a aparecer una pataleta, usted le recuerda que teníamos un número máximo de gastos. Cada vez que vaya a aparecer una... ¿sí? Y usted entonces le va solicitando a la persona, entonces la siguiente semana usted me trae esta misma medición y yo voy mirando la curva. Si se incrementó, si decrementó, si se quedó igual o qué fue lo que pasó, ¿cierto? Mire todo lo que estamos haciendo de corte sobre todo comportamental. Pero su enfoque, digamos, pudo haber sido un poco más cognitivo. Entonces aquí lo que vamos a aplicar primero, bueno, esto hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes. No, señor. Nada. Listo. Estoy mascando hielo. Listos, entonces, aquí en esta ficha de autorregistro que tiene, digamos,
un enfoque un poco más cognitivo. Ya, como les decía al principio, depende si usted lo considera dentro del análisis de su caso particular, si están involucrados unos elementos que son más de pensamiento ahí y que usted considera que son importantes de modificar. Entonces usted va aquí a analizar unos elementos que habíamos visto ya antes, que eran los pensamientos que se disparan automáticamente sobre una situación, ¿cierto? Y que desencadenan otra serie de ideas o pensamientos asociados alrededor de dicha situación y que hacen que el síntoma se mantenga, aparezca o se mantenga. Esa sería, digamos, la actividad. Por ejemplo, sucede alguna situación en particular, ¿sí? Aquí donde dice situación, eso desencadena un pensamiento automático. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jenny Borja, si es que, por ejemplo, el esposo de la señora llega borracho o el esposo de la señora llega del trabajo, ¿cuáles son las ideas o los pensamientos que automáticamente se desprenden de esa situación? Entonces ella podría pensar como, ya llegó a montarla, ya fijo va a haber problema, fijo va a haber pelea. Entonces tenemos que mirar cuáles son esos pensamientos que se disparan automáticamente ante una situación. O en el caso de Jenny Ruiz, entonces ya llegó mi pareja, entonces pues ella puede ser que esté disparando una serie de pensamientos que son contrarios a lo que dice que siente o lo que sea. Entonces habrá que explorar qué piensas de eso, ¿sí? Va a llegar, pero eso la hace poner nerviosa, ¿sí? ¿Qué piensa de eso? Que no sabe, está a la expectativa de cómo van a ser las cosas, va a ser para problemas, voy a decaer. ¿Cuáles son las ideas que aparecen allí? Esas serían entonces esos pensamientos automáticos. A partir de esos pensamientos automáticos, me parece que ustedes ya vieron esa técnica que se denomina de la flecha vertical o flecha descendente, en la que pues usted revisa o pasa sobre varios elementos a partir de preguntas para establecer este esquema de creencias. ¿Se acuerdan? No, profe, la verdad no, o sea, eso que acabas de mencionar, no sé si de pronto lo haya aprendido con otro nombre o si sea referente a las ideas irracionales. Bueno, Jenny no, ni los de Bogotá. Sí, nosotros hemos visto eso, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, listos. Entonces, lo que va a suceder aquí es que a partir de estos pensamientos que son automáticos, pues yo desprendo una serie de preguntas que me permitan, digamos, alcanzar estos elementos que dicen acá. Estos elementos son las valoraciones, las suposiciones y las reglas que desarrolla una persona a partir de algo que piensa. Esos tres elementos son los que se consideran como las creencias intermedias. Y es el paso previo para llegar aquí, donde dice las creencias centrales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta persona dice, bueno, aquí tengo unos ejemplos puestos ya. Por ejemplo, le toca hablar en público, porque tiene una exposición, tiene que presentar un proyecto, no sé qué. Entonces a mí me interesa saber cuál es el valor que esta persona le da a esa situación. ¿Cuál es el valor que esta persona le da a ese pensamiento que aparece dentro de esa situación? Entonces, aparece la situación, le toca exponer. ¿Cuál es la idea principal, digamos, cuando a la persona le toca exponer? Que la voy a embarrar, que no quiero, que siento miedo, que bueno, una serie de cosas. Es decir, no estoy preparado, por ejemplo. Es lo que piensa inmediatamente la persona. Cuando digan, Jenny Ruiz al tablero, entonces, ¡pum!, automáticamente dice, le va a ir mal, ¿cierto? No estoy preparado. Y no estar preparado, ¿qué significaría para ti, por ejemplo? ¿Qué significa no estar preparado para ti en una exposición en la que te toca casualmente o aleatoriamente? Entonces la persona ya me va a hablar del valor que ella le da. Sería terrible hablar y no estar preparado. Sería terrible, por ejemplo, que las personas percibieran que yo no estoy preparado para hablar, ¿sí? Entonces usted podría hacer preguntas alrededor de eso, pero ¿por qué es tan importante para ti estar preparada para hablar en público? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante para ti que la gente perciba que tú eres buena para hablar de ese tipo de cosas? Entonces,
Usted está hablando del valor que le da la persona o que le dan los sujetos a esa situación particular, ¿sí? Y cuando usted está estableciendo ese valor, también está haciendo preguntas al respecto de los supuestos, ¿sí? O sea que tú quieres decir que si pudieras hablar en público o si al hablar en público no sintieras nervios, ¿serías mejor psicóloga o mejor estudiante? Entonces, aquí estoy alcanzando las suposiciones. Ella le da un valor de bueno, positivo, negativo o muy, muy malo, pésimo al respecto de alguna situación que se desencadena de un pensamiento. ¿Listos? A un Profe, pensamiento que se desencadena de una situación, perdón. ahí también podríamos ver si de pronto la persona tuvo alguna situación aversiva, ¿no? Algo que ya le haya condicionado ese tipo de respuestas, ¿no? Claro, tanto en el modelo conductual como en el modelo cognitivo, todas estas situaciones son aprendidas. Entonces es altamente probable que ella haya aprendido a sentirse mal al hablar en público, porque, por ejemplo, en historias previas, cuando no estaba preparada, se burlaban de ella. Los colegios, sí, yo no sé, bueno, sí, todos sabemos, los colegios son una fuente inagotable de traumas para los muchachos, para todos nosotros, ¿sí? En mi caso, pues siempre me la montaron uno por ser negrito, por ser flaquito, lo que sea, por ser negrito sobre todo. Y sí, Sería uno por ser chiquito. no me puedo desteñir. Pero, y mi alternativa para trabajar sobre esa situación fue volverme agresivo. Entonces yo era muy agresivo en la universidad, no en el colegio. Me torné fue agresivo, mis respuestas siempre eran agresivas, siempre cuando era pelea era conmigo, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, cuando usted va a rastrear la razón de ser de esa situación, usted se va a encontrar con un proceso de aprendizaje. ¿Listos? Entonces, ¿qué significa para la persona? Es posible que, listo, le tocó exponer, automáticamente no estoy preparado. ¿Y qué significa para usted no estar preparado? ¿Eso sería algo bueno? ¿Sería algo malo? No, sería terrible. ¿Por qué? Seguramente se van a burlar de mí, entonces aparecen las suposiciones. Seguramente se van a burlar de mí, seguramente el profesor me va a poner una mala nota, seguramente va a pasar esto. Él ya empieza a hablarme de los supuestos. Entonces, nótese cómo yo estoy desencadenando a partir de preguntas una cosa y la otra. O sea que supones que si te toca a ti, entonces te va a ir mal. Si así estuvieras preparado, entonces yo estoy mirando varios ángulos. Podría ser que la persona piense que no está preparada, pero sí lo está. ¿Sí? Algo así como, por ejemplo, la sensación que pudo haber sentido uno en un estudiante en práctica cuando le dicen vaya y haga observación, vaya y haga recepción de caso. ¿Sí? ¿Cuáles son los pensamientos automáticos que se disparan ahí? Uy, no, yo no, porque a mí no, yo no sé. ¿Ah? Sí, como No. cuando uno llega a las 8 de la mañana y le dicen haga recepción de caso de una vez. Así, Exacto, tal exacto. cual. Pero entonces, ¿cuál es el análisis ahí? Pues el pensamiento automático, ¿cuál es? En condiciones normales, usted es capaz de sobreponerse a esos pensamientos. Es decir, que aunque hay unos pensamientos, por ejemplo, que le dicen a usted no estoy preparado, ¿cómo así? Que lo llevan a la ineficacia, en condiciones normales usted es capaz de sobreponerse a esa idea y hacerlo. Es decir, bueno, listo. Como cuando me dicen a mí siempre algo está preparado, yo digo no, pero hágale, ¿cierto? Entonces, en condiciones normales eso sucede. Cuando es en que se vuelve o se torna incómodo para una persona, cuando esos pensamientos que se disparan, ¿cierto? Le están empezando a generar problemas que nosotros llamamos en estos dos modelos como desadaptativos, unas respuestas desadaptativas. ¿Cuáles son esas respuestas desadaptativas? Por ejemplo, que pasa al frente y la voz se le corta. A mí me pasa es que me salen gallitos, ¿no? Pero que la voz no le da, eso de pronto usted lo ha visto entre sus compañeros exponiendo, hay gente que parece que fuera a llorar literalmente, y puede ser una persona brillante, o sea, saber de pronto mucho de lo que va a hablar, pero cuando está hablando en público se le corta la voz, se le olvidan las cosas, se pega al tablero, se cruza las manos, se las pone atrás, no sé, le da risa incontenible o se pone a llorar. Yo tuve como un compañero que le dio un trastorno conversivo, le dio aquí una parálisis lumbar y se fue caminando así agachado para la casa porque se paralizó cuando tuvo que salir a hacer una exposición y se agachó a recoger algo y ahí quedó. Cuando bajó la ansiedad, se le quitó el síntoma y volvió otra vez. Entonces alguien puede decir, no, pues es algo físico y un masaje y no sé qué.
Pues sí, pero se desprendió de una situación psicológica, de la angustia tan grande que le dio a la persona tener que salir a hablar. A pesar de que era una persona brillante y sabía lo que es y actualmente dirige pues algo por ahí. ¿Listos? Entonces, miremos eso. A partir de esas preguntas, entonces, qué tan valioso o cuál es el valor que le da la persona a esa situación? ¿Qué tan terrible sería para ti? O sea, te tocó hacer hoy recepción de caso. ¿Y eso es bueno o eso es malo? No, nada, yo no estoy preparada o sí, para las que sea, no sé. ¿Cuál es el valor que le da la persona a esa situación? ¿Ya confían en mí o no? ¿Mm? Bien, y a partir de ahí se desprenden esos supuestos, entonces sí, seguramente me va a ir mal, seguramente estoy siendo mal visto, como los ejemplos que aparece aquí, hablar en público me podría hacer mejor estudiante, o en el caso de Jenny Ruiz, por ejemplo, ceder a las expectativas de mi ex haría que esta persona me quiera, o ceder a las expectativas de él haría que me siga satisfaciendo o que me produzca satisfacción sexual, si ese fuera el caso. Entonces hay suposiciones, o sea que yo me tengo que comportar de una manera para que él haga esto otro. Entonces hay suposiciones ahí al respecto. Tengo que ceder a sus expectativas para que esto pase. Entonces hay algo al respecto, ¿cierto? O en el caso de Jenny Suárez, por ejemplo, no puedo vivir sin mi esposo o estoy muy vieja para arrancar, ¿cierto? Y de ahí se desprenden pues unas reglas particulares. Y es que en el primer caso, por ejemplo, pues esa regla es pensar que tengo que ser bueno para hablar en público porque tengo ideas al respecto de esas ideas que se desprenden de los pensamientos automáticos, de las valoraciones y de las suposiciones y desencadenan en una regla. Mi regla es, tengo que ser bueno para hablar en público. Como no lo soy, ¿cierto? Es terrible para mí no serlo, ¿sí? Y seguramente si me va mal, entonces me van a ver mal visto. Esto me llena de una carga, que es una carga autoimpuesta, es cognitiva. Hace parte del flujo de pensamientos que tengo sobre mí mismo. Y eso es lo que hace que no sea tan eficiente para hablar en público. Entonces, a esto es a lo que se le denomina esas creencias intermedias. Sobre estas creencias intermedias, pues entonces usted va a desprender unas que serían como las creencias centrales, que sería como los factores comunes a partir de este análisis que usted está haciendo, y esas creencias centrales entonces están relacionadas como con la idea central del respecto. Como por ejemplo, la idea central al respecto de ese asunto de que no puedo hablar en público, de que necesito hablar bien para que los otros me quieran, de ese tema de que necesito ser mejor para hablar en público, para ser mejor psicólogo o para ser mejor estudiante, se desprende una idea de que no soy muy bueno para hacerme entender. Esa sería entonces la creencia central. O sea que tú igual vas orientando un poco, ¿sí? Esa situación, y por eso en la técnica de la flecha descendente, lo usual es que usted vaya haciendo preguntas desde esas creencias automáticas hasta llegar a las reglas para poder formular una idea central. La idea central, por ejemplo, aquí podría ser, en el caso de Jenny Suárez, por ejemplo, que tiene la idea de que el papá, de que ella sin el esposo no puede, ¿cierto? Entonces podría ser que en este caso de la creencia central es que ella no es capaz, ¿sí? O sea, la idea central es que no es capaz. ¿Que no es capaz de qué? Pues no es capaz de independizarse, no es capaz de hacer una vida fuera de la familia, no es capaz de tener una pareja diferente, no es capaz de reconstruir su vida, de terminar su profesión, ¿sí? Eso sería una de las conclusiones que yo alcanzaría cuando voy a hacer un análisis de esta naturaleza. ¿Qué tan bueno, qué tan malo sería estar solo, por ejemplo? O estar sin su familia. Eso sería terrible. ¿Por qué? Porque mi familia o mi esposo así me golpee, pero por lo menos él da para el mercado. Entonces ahí yo estoy mirando las suposiciones y las reglas particulares, la forma en que ella valora estar ahí. No importa, pues él me pega, pero yo sé que me quiere, ¿sí? Y entonces la idea central para ella, por ejemplo, podría ser que no es capaz de desarrollar una vida fuera de su pareja, ¿no? Listo, chinos. Entonces, aquí en términos generales lo que vamos a tener para finalizar es una tareita. Tanto en este modelo que es como más conductual, como en este modelo que es más cognitivo, existen una serie de técnicas que son las que me van a ayudar
a aproximarme a una modificación conductual, ¿sí? Esas técnicas que me van a ayudar a aproximarme a una modificación conductual, pues yo les voy a pedir que las empecemos a registrar. Todo esto ustedes lo saben que ha sido como proceso evaluativo, o sea, de cómo evaluar la conducta. Pero vamos a empezar a registrar las técnicas de esta forma. Espérenme un segundo. Si la veo acá, si la veo aquí, yo la tenía por acá, ya, listos. Entonces, la vamos a registrar a partir de la elaboración de unas fichas, ¿cierto? Que son similares a esta. Esta ficha es de psicopatología cognitiva, pero vamos a empezar por las conductuales, ¿cierto? Entonces, miren esta ficha, hay una definición de qué es cognición, hay una definición de la cognición cuando es patológica y de conceptos claves. Hay una definición o unas introducciones a las teorías básicas allí, ¿cierto? Y a los autores, vean, está Beck, está Abramson, ¿no? Y luego aparece una definición de las técnicas también asociadas a la terapia racional emotiva en este caso. Entonces aquí yo coloco la técnica, ¿sí? Técnica de reputación, técnica de sugestión, autosugestión. Esto es un ejemplo. Técnica de presentación de lecciones y acciones, precisión semántica, terapia de atribución, método de distracción, bueno, etc. Y aquí tengo una serie de técnicas conductuales también. Pero entonces lo que yo quiero es que tengamos cada uno de nosotros una ficha similar a esta en la que documentemos las técnicas conductuales primero. ¿Listo? Profe, Señora. ¿tú nos podrías enviar ese, No, como esa, nunca. nunca? Nunca. No, porque quiero que ustedes la armen creativamente. Ese sería solamente un Profe, ejemplo. pero primeramente serían las técnicas conductuales y luego las cognitivas o solo las conductuales. Sí, primero las conductuales. Primero vamos a centrarnos en técnicas conductuales. Madre, es que no. Y entonces para eso pues les voy a sugerir por aquí algunas. Y voy a mirar aquí donde tengo. Para eso entonces tengo como una presentación que podemos aquí revisar muy rápidamente y que usted puede ver, digamos, unas sugeridas y que usted puede ir revisando dentro del proceso. Madre, perdón, se me perdió. Listos. Entonces, por ejemplo, esas técnicas que nosotros vamos a utilizar de corte conductual son técnicas de modificación de conducta. Las técnicas de modificación de conducta, entonces, estarán orientadas a lo que les decía ahorita. El principio básico es incrementar o decrementar una conducta. Ya hicimos como todo ese proceso de evaluación en la que vimos que lo principal es que usted pueda hacer un análisis de los antecedentes y de las consecuencias de una conducta y que ahí en esa relación analítica que usted hace, pues va a definir qué es lo que está sucediendo entre una cosa y la otra, ¿cierto? Para que luego usted pueda establecer el objetivo, diga, aquí vamos a reforzar o vamos a decrementar. Entonces, el objetivo básico en este nivel conductual es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a decrementar o vamos a incrementar una conducta? Las técnicas conductuales, digamos que básicamente se dividen en técnicas que me van a permitir a mí reforzar o decrementar una conducta, modelarla o moldearla. ¿Se acuerdan de la diferencia entre modelamiento y moldeamiento? Sí, señor. Listos. Entonces ahí está. Y lo otro es el reforzamiento social, pero entonces lo que vamos a mirar es una ficha, una definición que sea de técnicas conductuales, la mayor cantidad de técnicas conductuales que usted se encuentre, ¿listo? Que podamos definir. Para ese caso, entonces, ¿qué me interesa? ¿Qué necesito? Que me digan cuál es el autor de esa técnica, cuál es el objetivo o en qué momentos la podríamos utilizar, cómo se aplica y un ejemplo. Eso en un cuadrito como el que les mostré ahorita. Entonces, ¿Puedes repetir, porfis? Sí, claro que sí. El nombre de la técnica, ¿sí? El autor, cuál es el objetivo de la técnica, ¿sí? Para que me digan entonces cuándo se aplica, ¿sí? Cómo se aplica y un ejemplo. Ok. Listos. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta de unos elementos que están ahí involucrados, que son los programas, esencialmente están divididos como en programas.
Esos programas macro de las técnicas cognitivas conductuales son los programas de razón fija y de razón variable, y los programas de intervalo fijo y de intervalo variable. ¿Cómo lo harían? Ese sería, digamos, el detalle en cada uno. ¿Se acuerdan de eso? Razón fija y razón variable, intervalo fijo y intervalo variable. Señor. ¿Sí? Y pues Bueno. yo me acuerdo fue el ratoncito que me hicieron hacer. Un ratoncito. Profe, sí, a mí me pusieron a sacar un ratón, la profesora Santana. Yo tuve el ratoncito. Estaban haciendo, Hicimos el... pero con Snickers, Señor. ratón normal. No, profe, el ratón real. Nosotros compramos el hámster ruso, y le hicimos eso, para hacer la razón fija y razón variable, y intervalo fijo y intervalo variable. Ah, excelente, Jessica. Así es que es. Listos, Pero mi entonces. ratoncito sufrió mucho. Pues claro, listos. Entonces, tarea. Si usted no había hecho lo de las hipótesis, pues hágalas. ¿Cuáles son las hipótesis? Las hipótesis de adquisición, la hipótesis de mantenimiento y la hipótesis diagnóstica. ¿Qué otra cosa les dije que había que hacer? Las tablas de autorregistro, donde usted iría a pedirle al sujeto que registre qué conductas y cómo las mediría usted, o sea, qué tablita haría usted para medir la frecuencia. Eso sería, digamos, lo básico. Y lo otro que seguiría ya con esto, pues es que usted haga una ficha, le vamos a llamar así, una ficha, donde usted meta la mayor cantidad de técnicas, ¿sí?, conductuales, y donde establezca el autor, el objetivo de la técnica, para que pueda establecer en qué momento se aplica, ¿cierto?, cómo se aplica y un ejemplo, eso es. Y pues lo vamos revisando. Esto porque como ya estamos, digamos, pasando ya la etapa como de evaluación y de análisis de esa evaluación, pues entonces luego ya tendremos que ir mirando como las técnicas en cada uno de los casos para que usted en sus objetivos ya puedan decir, ¿se acuerda que decíamos la meta terapéutica? ¿Cuál es la meta? ¿Incrementar o decrementar? ¿Cómo? Entonces ahí ya donde usted pueda poner que va a aplicar esta técnica, va a aplicar esta otra técnica y que particularmente para el paciente lo va a hacer así. Esto es importante porque no es solamente que usted le ponga moldeamiento al paciente, no, sino que usted le tiene que decir cómo es que moldea la conducta. O sea, usted le tiene que decir al paciente que si va a moldear una conducta, entonces tiene que dar un apoyo mínimo, tiene que hacerlo así, o si lo va a modelar, entonces tiene que realizar la actividad frente al paciente o al consultante para que el consultante lo vea. Eso es lo que tiene que describir ahí. ¿Listos? Por ahora nos vamos con las fichitas. ¿Dudas, preguntas, inquietudes adicionales? Profe, ¿Toca presentarlo en algún momento, o sea, con alguna fecha específica o cómo? Es que hasta hace poquito me pude conectar. Sí, bueno, una pregunta y la otra. ¿Quién si toca presentar? profe, Señora Jenny. o sea, lo que tú dices que hay para hacer sobre la técnica, o sea, ¿solo se hace en base a una sola técnica o tengo que hacerlo varias técnicas? No. Son varias técnicas, pero todas conductuales. Es decir, que el ejercicio es ir a buscar, aquí yo les pongo unas técnicas conductuales para hacer la ficha con esas, ¿sí? Pero si usted encuentra más, pues claro, por eso el ejercicio es individual, para que de pronto tú encontraste unas que Jenny no, o que Lorena no, y las podamos compartir y hacer una ficha más grande, ¿cierto? Después vamos a mirar técnicas de la terapia racional emotiva, después vamos a mirar técnicas solo emotivas, ¿sí? Pero entonces vamos a arrancar por las técnicas conductuales. ¿Listo? Todo lo que ustedes encuentren que sea modificación de la conducta, y con esas vamos a hacer una fichita como el ejercicio que les había hecho. ¿Listos? ¿Y que para cuándo? Pues sería ideal tenerlas para la siguiente sesión, Lorena. Lo que yo no estoy haciendo, porque yo espero que usted sí lo vaya haciendo, es que vaya teniendo su documentación de lo que estamos hablando, porque les decía al principio que de pronto, como la preocupación esencial es que ustedes no han practicado, entonces es posible que la estrategia sea sobre la práctica, o sea, que ustedes los van a mandar a hacer y hacer y hacer y hacer. Esa es la idea. Entonces lo importante es que ustedes sean muy juiciosos con esto, porque de pronto las asesorías después
no van a ser de la misma manera, o sea, no van a ser tan específicas porque específicos estamos siendo ahorita. Ya el resto es que usted, digamos, aplique esto a su paciente. Ah, ok, ya entiendo. Adelantado pues para la siguiente sesión. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta adicional? Profe, bueno, sobre lo de las técnicas de, conductuales, tenemos que tenerlas listas para la próxima asesoría, pero sin embargo te las enviamos a algún correo en algún formato específico o las hacemos como nosotros, como querramos. Si quieren, yo les doy como el modelo de la ficha que tengo, como para que usted se oriente, pero usted puede ser lo creativo que quiera porque la ficha va a ser para usted. Es decir, yo la tengo de esa manera porque así la entendía yo, pero para mí lo importante es que la entienda usted porque en el proceso lo que quiero que construyamos es como un portafolio de técnicas, que cuando acabemos la asesoría, usted ya tenga, digamos, un portafolio de técnicas que usted puede consultar y listo, le queda más fácil, no me Claro. necesita, no me necesita un asesor. Entonces, ahí es donde les doy un rango de creatividad, pero si quieren, en el WhatsApp me recuerdan y yo les envío ahí como el formato que yo tengo, ¿no? Ok, profe, gracias. Listos. Chicos, entonces, si no hay más preguntas o cualquier cosa, me informan por el WhatsApp. Esta sesión fue grabada para que usted, como en el caso de Lorena, pueda revisarla nuevamente. Recuerde entonces, antes de despedirse, ahí escribirme en el WhatsApp que asistió y se despiden y ya. Entonces, pues la bendición, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Felices Semana Santa. Acuérdense que no se pueden quedar pegados ni nada de esa vaina. ¿Listos? No coma tanto pescado. Sí, nada. Chao, profe, gracias. Que esté muy bien. Chao, Acuérdense. profe, que estés bien. Chao, lo mismo, Johanna. Escríbanme ahí, chavos, Bueno, chao. En el chat, en este chat, ¿sí? en el chat para terminar de registrarle la asistencia. Me faltó Edgar Albornoz. Tiene que entrar a mirar la clase. Él escribió en el grupo que estaba trabajando. Ah, bueno, listo. Quedó el video para él. Si le indicas que ahí está el video para que lo consulte. Listo. Gracias, María Alejandra. Yo también estoy esperando videos. Sí, pero